desarrollo de una experiencia de manejo en realidad virtual de un vehículo tipo Fórmula 6. Los autores de este artículo son José de Jesús Cordero Guridi, Andrés Velázquez Méndez, Carlos Josafat Pérez Reyes y su servidor, Eber Rafael Solizarriaga. Bueno, como primera concepción de la realidad virtual, la tenemos en 1968 por Ivan Sutherland. Desde el MIT, él creó un primer headset en el cual se componía de un par de visores, en el cual se presentaban ciertas imágenes y poseía unas antenas en el cual podían saber cuál era la posición del usuario. Y bueno, como características principales de la realidad virtual, tenemos que el ambiente debe de ser tridimensional, así como también se debe tener una interacción con este, además de que esta interacción debe de ser en tiempo real para que se pueda considerar como realidad virtual. Y bueno, las principales aplicaciones que tenemos sobre la realidad virtual es la educación 4.0 y la industria 4.0, que son las más sonadas actualmente. Sin embargo, también puede ser utilizada para ciertas capacitaciones o para investigaciones, entre algunos otros temas. Bueno, la realidad virtual hoy en día ha cambiado mucho a través del tiempo desde la primera concepción que se tiene de ella. Hoy en día los materiales del hardware de los visores de realidad virtual son más ligeros, los visores poseen cierta ergonomía, son portables, además de que hoy en día ya los podemos encontrar en ciertos mercados como puede ser Amazon, tiendas virtuales o tiendas departamentales como puede llegar a ser Liverpool, entre algunas otras. Es decir, son más accesibles. Por parte del software podemos crear ciertos ambientes o interacciones y de tal manera que podemos crear ciertas herramientas dependiendo del objetivo que se tenga para alcanzarlo. Y bueno, los alcances que puede llegar a tener la realidad virtual puede ser desde texturizado, realizar simulaciones, animaciones, entre algunas otras herramientas que se pueden llegar a crear para esta. Y bueno, ¿qué ventajas tenemos con la realidad virtual? Tenemos que se puede realizar un trabajo colaborativo, es decir, que se pueden unir varias personas a un mismo proyecto desde distintas locaciones, lo cual crearía una reducción de tiempos. También, debido a que es virtual, se minimizan los riesgos, es decir que como están desde un lugar remoto, puede ser desde su casa, de su oficina, pues bajan los riesgos de que puedan ocurrir accidentes. Y bueno, también otra ventaja es que las inversiones, ya sea para ciertas capacitaciones o algunos otros proyectos, son bajas a comparación de las inversiones que se harían en la vida real. Y bueno, debido a que es un aprendizaje interactivo, se considera que es un aprendizaje más fácil para las nuevas generaciones, dependiendo del usuario. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el vehículo tipo Fórmula 6. Bueno, el SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, o por sus siglas en inglés, Society Automotive Engineering, la cual rige esta competencia de los vehículos tipo Fórmula 6. Estos vehículos son tipo Fórmula, es decir, que se asemejan a un vehículo de tipo Fórmula 1, y para la creación de estos automóviles se hace un trabajo colaborativo, normalmente interdisciplinario y por estudiantes. Además de que es considerado internacional debido a que es regido por el SAE. Y bueno, para la conceptualización de este proyecto, lo primero que se tuvo como una idea principal fue en realizar la simulación de manejo en realidad virtual. De ahí partimos buscando las normas que se podían aplicar a la realidad virtual para comenzar el desarrollo de este proyecto. Posteriormente se desarrollaron las herramientas para la creación de esta simulación y después se hizo la conjunción de estas herramientas para poder desarrollar la simulación. Y como resultado obtuvimos la simulación que se estaba buscando. Bueno, las normas que podemos encontrar que se aplican a la realidad virtual es la ISO IEC TR 23842
del 2020, donde nos habla sobre las consideraciones que debemos de tener para la realidad virtual en la educación, el aprendizaje, así como también en el entretenimiento. Además, esta norma nos habla de que se debe de considerar reducir la confusión entre la realidad virtual y la realidad, debido a que en ciertos usuarios puede llegar a presentar sensaciones de mareo. También nos habla de la consideración que se debe de tener para ayudar a los usuarios para usar la realidad virtual de manera efectiva. Por ejemplo, en esta norma nos menciona que se debe de tener la consideración del tiempo de uso, es decir, que se debe de usar en alrededor de 20 minutos como máximo, porque si no podemos presentar vista cansada, entre algunas otras complicaciones que se pueden generar. Además, esta norma nos habla de las consideraciones que se deben de tener para hacer contenido de realidad virtual, ya sea para educación, para el aprendizaje y para el entretenimiento. Otra norma que encontramos aplicable es la 18040, la cual nos habla acerca de la realidad aumentada mixta, en lo cual nos menciona que se debe de gestionar y controlar el aprendizaje, la educación y el entretenimiento para un entorno de realidad aumentada mixta. También nos habla de la integración de un ambiente visual de 2D y 3D en un ambiente de realidad virtual y aumentada. Así como también nos habla de lograr interacciones con ambientes virtuales y por último nos proporciona un formato para los archivos que se deben de estandarizar para el uso de estos. Y bueno, como primer reto que se tuvo fue cambiar precisamente los archivos de el auto tipo Fórmula SAE que se tenían en un archivo STP a un archivo FBX, que era el que se iba a utilizar o el que se utilizó para poder desarrollar la simulación de realidad virtual. Posteriormente, el reto que se presentó fue el ajuste del sistema de coordenadas de este modelo, debido a que si se dejaba el que se tenía, podíamos presentar o se presentaba el vehículo tipo Fórmula SAE con una orientación errónea. Posteriormente se hizo el texturizado de este vehículo y por último ya se hizo la importación del modelo tipo Fórmula SAE al software de Unity, que es donde se hizo la simulación. Y bueno, para el desarrollo del circuito en Unity, lo primero que se hizo fue colocar la cámara desde un punto de vista del usuario o del piloto en este caso. Por lo tanto, se colocó a la altura en donde estaría la cabeza del piloto. Posteriormente se ajustaron ciertos parámetros como fue el tiempo de la simulación, así como también el tamaño del vehículo para que tuviera congruencia con el ambiente en donde estuviera. Posteriormente se desarrolló el circuito por donde iba a pasar el automóvil y por último se hizo el desarrollo del ambiente, que en este caso está inspirado en el Grand Prix de Austria, para agregar más realismo a la simulación. Y bueno, en la primera imagen tenemos cómo es que se ve en modo estático ya en la pista, en el ambiente de realidad virtual, en la pista. Posteriormente, en la siguiente imagen podemos ver el mismo vehículo de tipo Fórmula SAE, pero ya en movimiento desde el monitor. Y bueno, en la primera imagen podemos ver una perspectiva del usuario ya esperando a que inicie la simulación, que sería la perspectiva del piloto pero en modo estático. Y posteriormente tenemos la perspectiva del piloto, del usuario ya en movimiento en la simulación. Podemos ver que el ángulo de visión cambia de un grado de visión de 80 a 120 grados, que es como lo más natural que se tiene para el desarrollo de esta simulación. Y bueno, tenemos aquí cómo es que se ve un usuario esperando a que le den play a lo que es la simulación, es decir, en modo estático. Y en la segunda imagen podemos ver al usuario con el headset de realidad virtual
ya en movimiento, es decir, ya con la simulación de realidad virtual funcionando. Y bueno, se hizo una encuesta en donde se preguntó acerca de las instalaciones y el equipo, se preguntó acerca del modelo del vehículo, qué tan realista era, qué les parecía, así como también del ambiente de la simulación. También se preguntó acerca de la velocidad, si es que causaba ciertas sensaciones de mareo, que fue lo que se comentó anteriormente en las normas, donde sorprendentemente sí tuvimos ciertos usuarios que presentaban mareos o confusión de orientación. También la duración del recorrido, así como la experiencia inmersiva de lo que fue el manejo y bueno, la integridad física del usuario, donde pues se destacaron lo que son los promedios de cada uno con su desviación estándar. Y bueno, aquí tenemos una tabla de datos donde podemos ver que todos los usuarios fueron estudiantes de distintos semestres y todos son del área de ingenierías, donde tenemos alrededor de un promedio de 20-21 años de los usuarios, así como también su género y al final pues los comentarios de cada uno de ellos, o bueno, de los que hicieron comentarios acerca de la simulación. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la realidad virtual puede tener distintas aplicaciones dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar. También debemos de tomar en cuenta mucho las sensaciones que puede llegar a experimentar el usuario. En este caso nos encontramos de que ciertos usuarios presentaban sensaciones de mareo o de orientación. Esto debido a la simulación, a la velocidad de la simulación que se presentaba. Y bueno, como en todo tenemos puntos a mejorar para poder realizar una sensación más inmersiva. En este caso concluimos que los puntos a mejorar específicos de esta simulación fue agregar movimiento al volante, así como también de las llantas del automóvil. También otro punto de mejora fue agregar sonido, ya sea del público o del escenario, para poder agregar una simulación más realista, ¿no? Y bueno, por último les dejo un video de testimonios de los usuarios probando este simulador. En lo personal me gustó mucho esta experiencia, ya que a comparación de otros simuladores pues me causó una sensación de mareo, confundió en ciertas partes mi cerebro, ya que pues yo volteaba, pero pues mi cuerpo no hacía ese movimiento como tal, entonces pues sí me confundió un poco y me causó esa sensación de mareo. Sin embargo está muy padre, se siente muy real esto de las curvas, está muy bien ambientado y pues me gustó bastante. La verdad a mí también se me hizo muy padre, nunca había tenido un acercamiento a un simulador y pues mi primera impresión fue wow, la verdad, porque pues nunca lo había experimentado. Sí, como que me sentí un poco rara porque solo se veía el movimiento en mis ojos y sí como que me mareé un poquito, pero la verdad sí estuvo muy interesante y me pareció muy bueno y la verdad me encantó. La verdad fue una experiencia muy diferente a todo lo que ya había experimentado. La realidad, siendo que fue muy inmersiva, me llamó mucho la atención las curvas, cómo es que fueron tan realistas. Tal vez un poco rápidas, pero muy padres. Tengo que admitir que al principio me mareé un poco, como que mi cerebro dijo algo está pasando diferente, porque es que siento que me muevo, pero mi cuerpo no se mueve. Pero dentro de todo siento que fue algo muy padre, muy diferente y siento que es un muy buen recuerdo que voy a conservar. Al inicio de este simulador de Fórmula SAE, la verdad es que sí marea un poco, pero la experiencia se siente real. Me gusta mucho cómo es que puedes sentir que sí estás manejándolo, ya que puedes ver pues cómo gira de un lado a otro, las curvas, etcétera. Entonces, muy padre.